Desde que la humanidad aprendió a mirar hacia arriba, una duda nos ha perseguido. ¿Somos los únicos? Durante miles de años esa pregunta vivió en el terreno de la especulación y la filosofía. Pero el 1 de julio de 2025, algo cambió. Un pequeño visitante procedente de más allá de nuestro sistema solar cruzó nuestro vecindario cósmico, y esta vez teníamos los instrumentos para verlo. Su nombre es 3i Atlas, y representa solo el tercer objeto confirmado que viene directamente desde el espacio interestelar. No estamos hablando de rumores ni de interpretaciones ambiguas. Hablamos de mediciones concretas, de telescopios distribuidos por todo el planeta que rastrearon su movimiento, que capturaron su luz, que analizaron su composición. Me encantaría saber desde qué parte del mundo estás escuchando esto. Déjamelo en los comentarios, porque siempre me emociona descubrir hasta dónde viajan estas historias. Y si este tipo de contenido te resulta interesante, ayúdame con un like y considera suscribirte. Es la mejor forma de saber que vamos en la dirección correcta. Este visitante interestelar no llegó anunciándose con fuegos artificiales. Llegó como un susurro en los datos, moviéndose a velocidades que delatan su origen foráneo, varias decenas de kilómetros cada segundo. Su trayectoria no describe una elipse cerrada alrededor del Sol, sino una hipérbola: entra, pasa, y continúa su camino hacia el vacío interestelar. Los astrónomos calculan que permanecerá visible durante ventanas específicas, momentos estratégicos antes y después de ocultarse detrás del Sol. Y déjenme ser absolutamente claro, no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. Lo que sí representa es algo mucho más valioso. Una oportunidad única de estudiar material que se formó alrededor de otra estrella, en otro sistema planetario, quizás a cientos de años luz de distancia. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Los equipos de la NASA y la Agencia Espacial Europea han trabajado intensamente para refinar nuestras estimaciones. Al principio, las mediciones sugerían que podría tener varios cientos de metros de diámetro. Observaciones posteriores ajustaron esa cifra hacia arriba, situándolo probablemente en el rango de unos pocos kilómetros. Pero lo verdaderamente fascinante ha sido detectar gases escapando de su superficie, comportándose exactamente como esperaríamos de un cometa. Agua, compuestos volátiles, moléculas que se liberan cuando el calor del Sol penetra en su estructura helada. Lo curioso es que esta actividad se ha registrado a distancias donde muchos cometas de nuestro sistema solar permanecerían completamente dormidos. No es algo sin precedentes, ya hemos visto cometas fríos con comportamientos similares, pero cada vez que sucede nos obliga a repensar lo que creíamos saber sobre la física del hielo, la porosidad del material y la historia térmica de estos objetos. La comunidad científica no está simplemente observando en silencio. Hay debates activos, intercambio de ideas, propuestas que compiten por explicar los detalles. Algunos investigadores han notado características en las imágenes de alta resolución que sugieren chorros de material apuntando en direcciones inesperadas, incluso hacia el Sol en lugar de alejándose de él. Esto puede tener explicaciones perfectamente convencionales. La orientación del núcleo mientras gira, la física de cómo el polvo y el gas interactúan, las fuerzas que actúan sobre partículas microscópicas. Otros científicos han propuesto interpretaciones más audaces. Pero aquí está la clave. En ciencia, todas las hipótesis, por extraordinarias que sean, deben pasar por el mismo filtro riguroso. ¿Los datos son reproducibles? ¿Son consistentes cuando los analizas con métodos independientes? ¿La evidencia realmente sostiene la conclusión? Ese es el estándar, y 3i Atlas está siendo sometido exactamente a ese proceso. Ahora bien, quizás te estés preguntando sobre la coordinación internacional. ¿Quién está observando a 3i Atlas? La respuesta corta es: todos. Observatorios en Chile, en España, en Hawái, en Australia. Telescopios espaciales como el Hubble. Equipos de astrónomos profesionales y también redes de observadores aficionados avanzados que contribuyen con datos valiosos. Los comunicados oficiales que ves de las grandes agencias tienden a ser cautelosos, centrados en lo que se puede verificar, trayectorias calculadas con precisión, ventanas de tiempo óptimas para la observación, colaboraciones entre instituciones de diferentes países. Para alguien que busca titulares dramáticos, esto puede parecer aburrido, incluso sospechosamente callado.
Pero para quienes trabajan en astrometría, en espectroscopía, en modelado orbital, esto es simplemente el método científico funcionando como debe. Lo emocionante no está en la retórica, está en los registros, un objeto procedente de otro sistema estelar liberando gases a distancias inusuales, moviéndose de maneras que desafían nuestros modelos simplificados. Cada noche que pasa, cada nueva observación añade una pieza más al rompecabezas. ¿Qué nos dice la composición química sobre el entorno donde nació este objeto? ¿Por qué su actividad se mantiene a distancias tan grandes del Sol? Las respuestas no van a llegar desde canales de YouTube sensacionalistas ni desde hilos de Twitter especulativos. Van a emerger del análisis cuidadoso de curvas de luz, del estudio de líneas espectrales que revelan que moléculas están presentes, de modelos termofísicos que simulan cómo el calor penetra en un cuerpo helado y poroso. Y mientras ese trabajo continúa, de vez en cuando llega una imagen nueva desde algún telescopio del hemisferio sur, un brillo extendido, una estructura sutil en la cola de polvo, una pista adicional que puede confirmar lo que pensábamos o enviarnos en una dirección completamente nueva. Para realmente entender por qué TRES y Atlas se ha convertido en un objeto de estudio científico legítimo y no en combustible para teorías conspirativas, necesitamos hablar sobre cómo se construye el conocimiento astronómico. Un objeto interestelar no se confirma con una sola observación. Requiere mediciones repetidas, desde múltiples ubicaciones, usando diferentes instrumentos. Cada punto de luz capturado por un telescopio se convierte en coordenadas celestiales precisas. Esos datos se envían al Minor Planet Center, una organización que actúa como repositorio central para toda esta información. Allí, algoritmos sofisticados toman esas coordenadas y calculan una órbita preliminar. Conforme llegan más observaciones, noche tras noche, la incertidumbre se reduce. La órbita se refina. Los parámetros como la excentricidad, en este caso mayor que 1, lo que confirma su origen interestelar, la inclinación del plano orbital, y la dirección desde la cual llegó, todo se va ajustando hasta alcanzar niveles de precisión impresionantes. Este proceso no necesita adjetivos dramáticos. Necesita datos sólidos y consistentes. Pero la astrometría, la medición de posiciones, es solo una parte. También necesitamos fotometría, medir cuán brillante aparece el objeto en diferentes filtros de color. Filtros designados con letras como G, R, y que corresponden a diferentes longitudes de onda. Estos números nos permiten estimar el tamaño del núcleo, aunque para eso necesitamos hacer suposiciones sobre su reflectividad, una propiedad llamada albedo. Si el objeto está activo, liberando gas y polvo, también necesitamos separar cuánta luz proviene del núcleo sólido y cuánta proviene de la nube que lo rodea. Esa nube se llama coma, y no es un defecto en las imágenes. Es real. Es una envoltura difusa de material sublimado que envuelve al núcleo cuando los hielos comienzan a evaporarse. El tamaño y el brillo de la coma cambian dependiendo de qué tan cerca está del Sol, cómo está orientado mientras rota, y qué tan grandes son los granos de polvo que se desprenden. Luego viene la espectroscopía, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando tomas la luz de TRES y Atlas y la descompones en sus colores individuales, como lo hace un prisma, puedes identificar firmas químicas específicas. Bandas de emisión producidas por moléculas como CN, que es el radical cianógeno, o C2, que es carbono molecular. En el ultravioleta cercano aparece OH, el radical hidroxilo, que es el producto de la descomposición del agua. Cada una de estas especies tiene su propia firma espectral, y midiendo su intensidad podemos calcular cuántas moléculas se están liberando por segundo. A veces, TRES y Atlas ha mostrado señales de volátiles a distancias donde los cometas típicos de nuestro sistema solar ya estarían prácticamente inactivos. Es raro, sí, pero no es imposible ni antinatural. Existen cometas fríos cuya microestructura porosa, mezclas de hielo supervolátiles como el CO2, y grietas que actúan como canales de escape, permiten actividad a grandes distancias. La ciencia aquí no se apresura. No saca conclusiones de una sola noche de datos. Necesita curvas de luz que cubran días o semanas, necesita series temporales. Y aquí surge una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué diferentes agencias publican imágenes que se ven distintas? La respuesta es que el procesamiento importa.
Los mismos fotones capturados por un telescopio pueden presentarse con diferentes ajustes de contraste, con técnicas para eliminar estrellas de fondo, con escalas logarítmicas o lineales dependiendo de qué características se quiera resaltar. Lo esencial no es cómo se ve la imagen en un póster, sino que las mediciones fundamentales, las posiciones y los brillos calibrados, sean reproducibles por equipos independientes. En contextos de alto interés público como este, los equipos científicos tienden a priorizar comunicados sobrios y artículos revisados por pares antes que conferencias de prensa espectaculares. Ese intervalo puede sentirse como silencio para el público general, pero en realidad es el tiempo que se necesita para no cometer errores. Mientras tanto, conforme TRES y Atlas se acerca y cambia su geometría respecto al Sol y a la Tierra, los astrónomos modelan algo más allá de la simple gravedad, las fuerzas no gravitacionales. En cometas activos, los chorros de gas funcionan como pequeños propulsores naturales. Empujan ligeramente el núcleo, alterando su trayectoria de maneras que la gravedad sola no puede explicar. Detectar este efecto no es trivial. Requiere una cadena larga de observaciones precisas para distinguirlo del ruido. Si aparece, no sería evidencia de maniobras artificiales. Sería simplemente física cometaria en acción, y nos ayudaría a inferir cuánta actividad tiene, cómo está rotando, y cómo está distribuido el material activo en su superficie. Este es el corazón del método. Astrometría para saber dónde está y hacia dónde va. Fotometría para determinar qué tan grande es y qué tan activo. Espectroscopía para conocer de qué está hecho. Y modelos para entender cómo se comporta. No hay atajos. No hay comunicados rimbombantes que puedan sustituir series de observación bien hechas. Y sin embargo, en medio de toda esta disciplina, una imagen reciente dejó a varios equipos con las cejas levantadas. Una estructura en la cola que, dependiendo del ángulo de fase y del tamaño de los granos de polvo, podría ser una anticola, que es un efecto geométrico conocido, o una pista de que la dinámica del polvo es más compleja de lo esperado. La diferencia entre ambas interpretaciones no es filosófica. Está a solo unas cuantas noches de datos de distancia. La pregunta flota constantemente en los comentarios de cualquier vídeo viral sobre este tema. Si TRES y Atlas es tan importante, ¿por qué la NASA no dice nada? ¿Y China? La respuesta menos dramática y más técnica está en cómo las instituciones científicas comunican cuando la investigación aún está en curso. Las agencias espaciales no guardan secretos por diversión. Operan con calendarios estrictos de validación de datos, revisiones internas, y sobre todo con la premisa de no prometer más de lo que las mediciones realmente sostienen. El ciclo funciona así: primero el observatorio captura los datos crudos, luego viene la reducción técnica, que es limpiar errores instrumentales, después la validación cruzada con otros equipos, el envío al Minor Planet Center para cálculos orbitales, la comunicación técnica a través de circulares especializadas y artículos preliminares, y finalmente materiales para el público general. En cada uno de estos pasos se filtran errores potenciales, estrellas confundidas con el objeto, artefactos del sensor, saturaciones, estelas de satélites que pueden contaminar mediciones débiles. Publicar información sin pasar por este proceso no solo arriesga la credibilidad, puede distorsionar los cálculos orbitales y con ellos cualquier conclusión posterior. La NASA funciona principalmente como coordinador y financiador de misiones y programas en Estados Unidos. Pero el cielo pertenece a todos. Las mediciones clave también llegan de redes en Europa, Oceanía y América Latina. La Agencia Espacial Europea, consorcios universitarios, y astrónomos aficionados avanzados aportan astrometría y fotometría extremadamente valiosas. En paralelo, China opera telescopios ópticos y radiotelescopios con sus propias líneas de reporte. Su comunidad científica participa en conferencias internacionales y publica en revistas revisadas por pares. El ritmo de comunicación pública, sin embargo, suele esperar a que existan series temporales robustas o artículos aceptados. Eso, en las redes sociales, se siente como silencio. Otro detalle que rara vez se explica: no todos los instrumentos sirven para todas las preguntas. TRES y Atlas es demasiado tenue para ser estudiado con radar planetario, que requiere señales útiles a gran distancia. Y emitir o buscar señales de radio sería irrelevante si lo que buscamos son firmas químicas en luz visible o infrarroja.
Por eso verás más comunicados sobre espectros y curvas de luz que sobre telemetrías misteriosas. En la jerarquía de evidencia científica, un espectro repetido por equipos distintos con instrumentos diferentes pesa muchísimo más que cualquier captura aislada. ¿Por qué tanta insistencia en la revisión por pares? Porque la historia de los cometas está llena de falsos positivos. Geometrías que inducen artefactos visuales, colas aparentes que son simplemente efectos de perspectiva llamados anticolas, cambios de brillo que se deben a la geometría de observación y no a maniobras reales. La revisión por pares no es infalible, pero reduce dramáticamente la probabilidad de que un error fotométrico se convierta en un hecho establecido. Mientras tanto, los equipos comparten efemérides, que son predicciones de dónde estará el objeto, y ventanas óptimas de observación para coordinar telescopios y cubrir huecos temporales. Polarimetría para estudiar el tamaño de los granos de polvo, espectros en múltiples bandas para separar contribuciones de CO, CO2 y H2O, y astrometría ultra precisa para detectar fuerzas no gravitacionales sutiles. En términos de comunicación pública, existen matices culturales y administrativos. Un laboratorio universitario puede subir un artículo preliminar a servidores de preprints en cuestión de días. Una agencia con múltiples oficinas legales y de comunicación tardará semanas. Un observatorio nacional con reglas internas de publicación puede tardar aún más. La percepción de hermetismo nace de estas diferencias de ritmo. No obstante, cuando algo realmente rompe el molde, cuando aparece una variación orbital incompatible con todos los modelos o una firma química completamente inédita, el sistema responde rápidamente. Se emiten alertas técnicas, se abren ventanas de tiempo discrecional en telescopios espaciales, se convocan campañas relámpago de observación. Y justo ahora esa maquinaria se ha activado en modo fino. Un patrón en la distribución del polvo sugiere que la orientación de TRES y Atlas y su rotación pueden estar creando una arquitectura de chorros más compleja de lo inicialmente pensado. Si se confirma, no estaríamos hablando de misterios sobrenaturales, sino de física cometaria que desafía nuestros modelos simplificados. Los próximos espectros de alta resolución, alineados con una ventana geométrica particularmente favorable, podrían separar señales que hasta ahora se superponen. Entonces, el silencio aparente se convertirá en cifras concretas. A distancia, puede parecer sencillo. Apuntas un telescopio y capturas a TRES y Atlas. En la práctica, una campaña seria de observación es un rompecabezas de relojes atómicos, cielos inestables y prioridades que compiten. Todo arranca con una predicción de posición calculada con la última astrometría disponible. Esa predicción no es un punto único, sino una elipse de incertidumbre que se va estrechando conforme llegan nuevas mediciones. Los equipos consultan efemérides actualizadas, calculan el ángulo de fase, la geometría entre el Sol, el objeto y la Tierra, y deciden si conviene obtener imágenes de campo amplio para asegurar la detección o espectros de alta resolución que exigen apuntado fino y señal limpia. Mientras los telescopios mayores discuten tiempos de exposición y filtros, una red de observadores aficionados avanzados hace su parte. Con cámaras sensibles y ópticas bien alineadas, son capaces de sumar decenas de minutos de luz y entregar fotometría diferencial de gran valor. La clave está en la calibración, restar imágenes de sesgo y corriente oscura, dividir por imágenes de campo plano, usar estrellas estándar para fijar la escala de brillo y, sobre todo, reportar incertidumbres realistas. Cuando docenas de estas mediciones se integran, los astrónomos pueden trazar curvas de luz que revelan tendencias sutiles, un aumento gradual que sugiere mayor actividad, o variaciones ondulantes que delatan rotación. En paralelo, los espectrógrafos trabajan en otra capa del misterio. Se eligen rendijas estrechas para separar con claridad líneas débiles y se alinean con la dirección del viento solar o con la cola aparente, según la pregunta científica. En noches estables es posible distinguir bandas moleculares que sugieren la presencia de compuestos volátiles liberados del núcleo. Si la señal es tenue, se recurre a la técnica de apilar espectros múltiples y a modelos de radiación para descontar contribuciones del fondo del cielo. No se trata de escuchar mensajes, sino de leer firmas químicas que cuentan una biografía. ¿Cuánto hielo queda? ¿Qué tan poroso es el material? ¿Qué tan expuesto estuvo al calor de su estrella original en su sistema de origen? No todo es cielo y espejos.
En las mesas de cómputo, los equipos corren simulaciones de dinámica de polvo que dibujan síncronas y sindinas. Esas son curvas que predicen dónde debería acumularse el polvo expulsado en distintos momentos y con diferentes tamaños de grano. Ajustar el modelo a la imagen real permite inferir propiedades que no vemos directamente: distribución de tamaños, velocidades de eyección, orientación del eje de rotación. Si aparece una anticola, esa estructura que parece apuntar hacia el Sol, se verifica si es un efecto puramente geométrico o si hace falta introducir cambios en la historia reciente de emisión de polvo. Cada engranaje exige coordinación. Un observatorio en el hemisferio sur amanece con nubes y avisa a otro situado horas más tarde en el norte. Un equipo con prioridad en un telescopio espacial libera parte de su tiempo para capturar el paso por un ángulo de fase crítico. Un grupo de radioastronomía intenta medir el radical OH, producto de la fotodisociación del agua, con antenas capaces de cazar señales que rozan el ruido térmico. Todo se documenta con rigor: hora exacta en tiempo universal coordinado, condiciones atmosféricas, calibraciones aplicadas, versión del software de reducción. Solo así, cuando un resultado sorprende, se puede repetir o refutar. En medio de esa coreografía, una noche parece romper la rutina. La cola muestra un quiebre fino, como si un chorro se hubiera encendido o redirigido. Las síncronas no encajan del todo y el brillo integrado, por primera vez en semanas, se desvía de la tendencia esperada. La sala se llena de preguntas que no caben en un titular sensacionalista, pero sí en el proceso del descubrimiento científico. Antes de continuar, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué temas te gustaría ver aquí en el canal. Siempre es especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está gustando el vídeo, no olvides darle like y suscribirte. Así sé que voy por buen camino y que quieres ver más vídeos como este. Hay fenómenos astronómicos que se imponen a simple vista: una cola brillante, una coma que crece, un destello casual. Y hay otros que se esconden en cifras diminutas, diferencias de milésimas de segundo de arco en la posición aparente noche tras noche. Ahí viven las llamadas fuerzas no gravitacionales, empujes sutiles producidos por chorros de gas y polvo que salen del núcleo de Tres y Atlas y alteran su camino apenas lo suficiente para que las matemáticas lo noten. Detectarlas no es un acto de fe, es un trabajo paciente de comparar la trayectoria ideal regida solo por el Sol contra la real, reconstruida con astrometría precisa. Cuando la diferencia persiste después de eliminar todos los errores posibles, no se habla de maniobras artificiales, sino de física cometaria funcionando como micropropulsión natural. Ese mismo juego de sutilezas ayuda a desentrañar la rotación del núcleo. Un cometa activo rara vez es una esfera lisa. Es irregular, con cavidades que actúan como válvulas. Si el objeto rota, los chorros se encienden y apagan según qué región da al Sol, modulando el brillo con una cadencia que a distancia se traduce en una curva de luz periódica. Para medirla, los equipos limpian la serie de observaciones de efectos atmosféricos, cambian a fotometría diferencial comparando con estrellas vecinas estables, y buscan patrones repetidos. A veces el periodo aparece claro. Otras veces el objeto muestra precesión, un bamboleo lento del eje de rotación, o más de un chorro dominante, y la señal se parte, exigiendo más noches y mejor cobertura horaria. Un detalle crucial es distinguir lo que la geometría induce de lo que la actividad causa. Cuando el ángulo de fase cambia, el aspecto de la cola y la proyección del polvo sobre el plano del cielo engañan. Lo que parece un quiebre puede ser simplemente la alineación temporal de granos expulsados en fechas diferentes. Por eso se combinan dos enfoques: los modelos de síncronas y sindinas que predicen dónde caerá el polvo según su tamaño y fecha de eyección, y el ajuste dinámico de la órbita con términos no gravitacionales. Si ambos cuentan la misma historia, chorros con cierta orientación, un periodo de rotación compatible, y un impulso neto coherente, el cuadro gana fuerza. La comparación con visitantes previos ayuda a mantener los pies en la Tierra. Uno y Oumuamua mostró aceleraciones no gravitacionales sin coma evidente, abriendo debates que aún continúan. 2 y Borisov, en cambio, se comportó como un cometa de libro de texto con actividad clara y espectros robustos de volátiles. 3 y Atlas se ubica por ahora más cerca de los casos donde la sublimación explica las desviaciones. Hay emisión medible, hay polvo,
Hay firmas químicas acordes con hielos que despiertan al calentarse. Que el empuje sea pequeño es justo lo esperado. Bastan cambios minúsculos para que en un recorrido de millones de kilómetros la diferencia sea detectable. La rotación, cuando se resuelve, abre ventanas a la estructura interna. Un periodo corto sugiere un objeto compacto con cohesión suficiente para no desintegrarse bajo su propia inercia. Uno largo puede revelar un núcleo más frágil o en transición. Si la curva de luz insinúa 2 máximos por ciclo, quizás estamos viendo una forma alargada que refleja diferente según su cara. Si además la polarimetría, medidas del grado de polarización de la luz dispersada, confirma tamaños de grano predominantes, los modelos refinan no solo cómo gira, sino cómo lanza su propio material al espacio. El premio no es la anécdota, sino la conexión entre números que armonizan, una órbita ajustada con términos de empuje plausibles, un periodo de rotación estable dentro de márgenes razonables, una cola que encaja con síncronas calculadas, y en el espectro, volátiles capaces de sostener ese relato. Cuando esa armonía aparece, el ruido baja. Y justo cuando los gráficos empiezan a alinearse, surge una discrepancia mínima, una variación de fase que no encaja con el periodo preferido. El equipo decide mirar de nuevo, pero con un instrumento que rara vez roba titulares y que, sin embargo, puede decidir el caso con un solo vistazo si el cielo coopera. Hay instrumentos que cambian una historia sin ruido ni aplausos. Uno de ellos no es un espejo gigante ni un espectrógrafo de última generación. Es la ocultación estelar, el instante en que un objeto pasa frente a una estrella distante y dibuja su silueta con la precisión de un bisturí. Para TRES y Atlas, una ocultación bien medida puede resolver preguntas que llevan semanas en el aire. ¿Qué tan extendida está la coma? ¿Existen chorros dominantes? ¿Hay granos grandes capaces de bloquear más luz de la prevista? ¿Y el núcleo deja algún rastro directo? Todo empieza con el cálculo fino de la sombra proyectada. Con la órbita actualizada y el catálogo de estrellas en mano, se predice cuándo y por dónde caerá la franja donde la estrella parpadeará. Esa franja puede medir cientos de kilómetros de ancho y cruzar océanos, desiertos o ciudades. Equipos en tierra se distribuyen a lo largo de líneas paralelas al trayecto, como si fueran cuerdas que cortan la sombra. Cada estación con su reloj sincronizado a tiempo universal coordinado y cámaras de alta cadencia registra el brillo de la estrella. Si la luz cae y luego regresa, se obtuvo un trazo. Si no, se obtuvo un límite útil. La combinación de muchos trazos reconstruye un contorno y con él, propiedades físicas reales. La magia es doble. Primero, la difracción hace que incluso un objeto muy pequeño o un borde gradual de polvo produzca una firma reconocible en la curva de luz. Segundo, si la coma tiene estructura, un chorro más denso, una banda de polvo reciente, la atenuación no es limpia. Aparecen escalones, ondulaciones, microparpadeos que revelan textura. A diferencia de las imágenes de larga exposición, la ocultación no mezcla tiempos. Es un corte instantáneo en la arquitectura del entorno de TRES y Atlas. El operativo es milimétrico. Se prueban cámaras con técnicas de imagen afortunada para congelar el efecto de la atmósfera. Se ajustan aperturas fotométricas para no perder señal y se ensayan secuencias con estrellas de brillo parecido. El margen de error no perdona. Una nube tardía, un desfase de segundos y el evento se pierde. Por eso las campañas de ocultación son ejercicios de logística científica, furgonetas, generadores, trípodes, cartas del cielo impresas y un chat donde cada estación reporta condiciones en tiempo real. A veces la franja cruza territorios remotos. Otras veces cae sobre autopistas o azoteas. La ciencia aprovecha donde puede. ¿Qué puede decir una ocultación sobre la dinámica de polvo que tanto nos intriga? Si varios trazos muestran un borde suave en una dirección y más abrupto en otra, se infiere anisotropía. El polvo no está distribuido por igual, moldeado quizás por la rotación y la iluminación solar. Si el núcleo fuera grande y opaco, podría insinuarse como una caída dramática y breve en el centro del evento. Si es pequeño y está perdido en la coma, el resultado será más sutil, pero no menos útil. Cruzando estos perfiles con modelos de síncronas y con la fotometría previa, se decide si el quiebre visto noches atrás era perspectiva o actividad nueva. La previsión para TRES y Atlas llega como una promesa y un reto.
Una estrella de magnitud asequible trazará su ruta detrás del visitante en una ventana horaria que favorece a dos hemisferios. Las estaciones se reparten de costa a costa y en el mapa una línea corta el Pacífico como un alfiler de luz. Faltan minutos. En los monitores, la estrella luce estable, apenas temblando por la atmósfera, hasta que sin aviso aparece una ondulación que nadie esperaba a esa separación angular. No es la caída total, es un susurro en la curva, una firma a medio camino entre el polvo fino y algo más denso. Las manos se acercan al teclado. Nadie habla. La estrella tiembla por segunda vez. Cuando la imagen no alcanza, la luz se descompone y habla. La espectroscopía es el diccionario que permite traducir el brillo de TRES y Atlas en sustancias concretas, ritmos de escape y temperaturas. No busca mensajes, busca bandas, huellas de moléculas y radicales que se forman cuando la radiación solar rompe hielos y levanta gas del núcleo. El primer paso casi siempre es limpiar el continuo. La coma refleja la luz solar con un color que depende del tamaño de los granos de polvo. Ese fondo debe sustraerse con cuidado para no inflar artificialmente las bandas gaseosas. A partir de ahí, los equipos ajustan modelos matemáticos que representan el nacimiento y muerte de especies en la coma para convertir intensidades en tasas de producción. ¿Cuántas moléculas por segundo de CN o de agua serían necesarias para sostener lo que el telescopio registra? No es aritmética directa. Se corrige por la geometría de observación y por la sensibilidad del instrumento en cada longitud de onda. Con varias noches de datos aparece la música de fondo, un patrón temporal. Si la tasa de OH crece con el acercamiento al Sol y guarda proporción con CN, la física luce convencional. Cuando la proporción se desvía, la historia cambia. CO y CO2 pueden dominar a distancias grandes porque subliman a temperaturas más bajas que el agua. Cerca del punto más cercano al Sol, lo normal es que el agua tome el control. En cometas típicos de nuestro sistema, esa transición se nota con claridad. En visitantes interestelares el abanico es más amplio. Su evolución térmica original no es la del sistema solar y el inventario de hielos puede estar sesgado por su pasado. Mientras los espectros cuentan su historia, otra métrica ayuda a conectar gas y polvo. AFROU, un estimador de cuánta superficie efectiva de partículas refleja la luz en un radio fijo alrededor del núcleo. Si AFROU sube pero el gas no acompaña, puede haber fragmentación de granos o inyección reciente de polvo grueso. Si el gas se dispara sin polvo en paralelo, quizás se liberan volátiles sin arrastrar mucha carga sólida. Cruzar AFROU con tasas de producción y con polarimetría, que mide cómo la polarización de la luz dispersada cambia con el tamaño y la rugosidad, permite bosquejar una textura del material, granos porosos, mezcla de tamaños, presencia de agregados. Para estimar el tamaño del núcleo, el visible no basta. Hace falta el infrarrojo térmico. Ahí la emisión del propio objeto, no reflejada, permite ajustar modelos térmicos y derivar un diámetro efectivo bajo supuestos razonables de emisividad y rugosidad. En un cometa activo, separar el núcleo de la coma es difícil pero no imposible si se combinan perfiles radiales, resoluciones variadas y cuando existe apoyo de telescopios espaciales. Un diámetro pequeño con mucha actividad sugiere superficies frescas o fracturas recientes. Uno mayor con salida modesta apunta a costras o compuestos menos volátiles expuestos. A medida que las curvas se afinan, una correlación llama la atención. Las bandas asociadas a CO2 aparecen más robustas de lo esperado para la distancia al Sol, mientras el OH sube moderadamente. Podría ser un sesgo instrumental o podría indicar que TRES y Atlas sigue alimentándose de hielos que en nuestros cometas típicos ya estarían agotándose a esa geometría. Para despejar la duda, algunos equipos preparan solicitudes de tiempo especial en órbita, donde la atmósfera no oculta líneas clave. La ventana es breve y la diferencia entre confirmarlo o no cabe en un par de noches despejadas. En las pantallas, los espectros se apilan hasta formar una silueta nítida. Falta una línea esperada, aparece otra que nadie anticipaba ahí. Antes de preguntarnos por silencios institucionales, hay que entender cómo se comunica la ciencia espacial. Las agencias chinas, europeas, estadounidenses o latinoamericanas no operan como canales de noticias en vivo. Su información pasa por rutas claras. Primero los datos crudos,
luego la reducción, limpieza, calibración, verificación cruzada. Después, una nota técnica interna y, si el hallazgo lo amerita, un comunicado público respaldado por autores y responsables. En objetos activos como 3 y Atlas, donde la actividad puede cambiar en horas, publicar sin validar arriesga confundir a la comunidad y al público general. Hay 3 engranajes que marcan el ritmo. El primero es el Minor Planet Center. Administrado por la Unión Astronómica Internacional, centraliza posiciones, magnitudes y designaciones. Cualquier observatorio, profesional o amateur, sube astrometría con su incertidumbre y, si cumple estándares, el centro actualiza efemérides. Segundo, los circulares técnicos, mensajes breves que resumen novedades como actividad detectada, nueva órbita o fragmentación. Son públicos pero concisos y estrictos. El tercero es la revisión por pares, artículos que explican métodos y resultados con detalle, abren datos y permiten que otros equipos reproduzcan el análisis. ¿Por qué a veces parece que no dicen nada? Porque en astronomía de objetos pequeños la estadística manda. Una variación en brillo puede ser clima local. Una aparente anomalía en la órbita, un sesgo de medición. Una banda espectral nueva, un artefacto instrumental. Antes de encender un reflector mediático, los equipos buscan consistencia independiente. Otro instrumento, otro hemisferio, otra técnica. Si 2 o 3 grupos con metodologías distintas convergen, la señal gana credibilidad. Sin ese cruce, la prudencia no es censura, es protocolo. También hay temas de jerarquía de riesgo. Las oficinas de coordinación de defensa planetaria en Estados Unidos y sus pares en otras regiones priorizan comunicación cuando un objeto tiene probabilidad no despreciable de acercamiento riesgoso. Con 3 y Atlas, el foco no es la amenaza, no hay indicios serios de peligro, sino el aprendizaje científico, composición, dinámica de polvo, términos no gravitacionales. Para eso, el canal natural son artículos preliminares y conferencias técnicas, no ruedas de prensa urgentes. La coordinación internacional no es uniforme, pero tiene puentes. Redes como la base de datos de observación de cometas y listas profesionales comparten curvas de luz, notas de reducción y efemérides refinadas. Los radioastrónomos circulan boletines de tiempo de antena con resultados preliminares. Los grupos de infrarrojo comparten tablas de calibración para no mezclar peras con manzanas entre instrumentos. Cuando hay discrepancias, por ejemplo una tasa de CO2 más alta de lo esperado, se arma un mini consenso. ¿Es real? ¿Es un corte espectral mal corregido? ¿Es una línea atmosférica residual? Si me permites una pequeña pausa, cuéntame en los comentarios. ¿Estás viendo este vídeo en una tarde tranquila o mientras te preparas para dormir? Y si no es mucha molestia, aprovecha para suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. El público, por su parte, ve titulares y los titulares buscan giros narrativos. Aquí conviene trazar una frontera. Indicios no son pruebas y ausencia de comunicado no es prueba de ocultamiento. La historia de cometas interestelares está llena de correcciones que a primera vista lucen contradictorias y con contexto encajan. Que 3 y Atlas muestre empujes no gravitacionales pequeños, variaciones de actividad o proporciones inusuales de volátiles, no rompe la física, la enriquece con casos límite. Con todo, hay momentos en que si se acelera la voz oficial, cuando una efeméride crítica depende de datos frescos, cuando un evento de ocultación necesita voluntarios, cuando un telescopio espacial abre una ventana corta y se requiere apoyo desde Tierra para complementar. En esas horas, los canales de las agencias, los institutos y los observatorios regionales publican convocatorias técnicas. No hay adjetivos grandilocuentes, hay coordenadas, tiempo universal coordinado y requisitos de instrumentación. La noche del quiebre fino en la cola dejó una pregunta abierta. Al amanecer, un correo llega a varias listas profesionales con un asunto sobrio: actualización de efemérides y fotometría calibrada de 3 y Atlas. Trae adjuntos, tablas y una gráfica donde la desviación persiste tras limpiar el sesgo sospechoso del día anterior. El pie de página breve menciona que un equipo independiente obtuvo polarimetría anómala en el mismo intervalo temporal. No es un comunicado de prensa, es una invitación tácita a mirar mejor. Y en el calendario aparece subrayada una fecha,
una ventana de observación coordinada con un instrumento que no admite improvisaciones. En astronomía cometaria, la polarimetría es como ponerle lentes a la luz para ver de qué está hecha. No mide brillo, sino orientación de las ondas eléctricas tras rebotar en granos de polvo. Ese detalle, que suena técnico, abre una ventana directa a tamaños, formas y porosidad de las partículas que envuelven a TRES y Atlas. Cuando el correo matutino habló de polarimetría anómala, no se refería a algo misterioso, sino a una curva que relaciona polarización versus ángulo entre el Sol, el objeto y la Tierra, que no seguía la pauta típica de los cometas del sistema solar. Primer paso: medir con rigor. Un polarímetro de doble haz toma la luz y la separa en dos estados ortogonales. Al rotar un modulador se reconstruye el grado de polarización lineal y el ángulo de polarización. Las noches útiles se planifican para cubrir varios ángulos de fase. Cerca de los 10 o 20 grados se espera la depresión negativa. La polarización se vuelve ligeramente negativa por efectos de retrodispersión coherente y sombras entre granos. Hacia 30 o 40 grados, la curva cruza a valores positivos y más adelante puede alcanzar picos de 20 o 30% en cometas muy polvorientos. Cada punto requiere calibraciones con estrellas de polarización conocida y correcciones por efectos instrumentales. Lo que llamó la atención con TRES y Atlas no fue un número aislado, sino la pendiente. La polarización subía más rápido de lo habitual al salir de la región negativa. Eso, en el lenguaje del polvo, sugiere agregados porosos tipo esponjosos, estructuras de granos más pequeños pegados, capaces de dispersar la luz con patrones más polarizantes. Otro indicador fue el cambio de color polarimétrico. Midiendo en dos filtros, por ejemplo R e I, la polarización fue ligeramente mayor a longitudes de onda más largas, consistente con un sesgo hacia granos medianos, decenas a centenas de nanómetros mezclados con algunos micrométricos. Para no cantar victoria prematura, el equipo cruzó la polarización con AFROU de la misma noche y con la fotometría diferencial de la coma interna. La correlación cerró. Cuando AFROU subía sin que el gas OH acompañara con igual fuerza, la polarización también aumentaba. Traducción: inyección de polvo relativamente seco, posiblemente fragmentación superficial, no un estallido gaseoso masivo que arrastre finos efímeros. Aún así, la firma tenía un detalle curioso. El ángulo de polarización mostró un pequeño giro respecto del plano de dispersión esperado, una desviación que a veces aparece cuando hay asimetría en la coma, chorros localizados o alineación parcial de granos por campos eléctricos débiles en la vecindad del núcleo. Ese detalle llevó a un segundo test: polarimetría circular. Es más difícil, las señales suelen ser minúsculas, pero puede delatar quiralidad o múltiples dispersiones en medios densos. El ruido dominó, como suele pasar, pero quedó un límite superior útil que encaja con un escenario de baja alineación, granos mayormente aleatorios, sin evidencia robusta de campos capaces de ordenarles la orientación a gran escala. Con la curva de polarización en mano, entran los modelos computacionales. No son recetas únicas. Se asume una mezcla de tamaños con una ley de potencia, índices de refracción plausibles para silicatos amorfos y orgánicos refractarios, y una porosidad que se prueba desde compacta hasta muy esponjosa. El mejor ajuste empujó hacia agregados fractales con parámetros parecidos a los que se han propuesto para 67P Churyumov-Gerasimenko, pero con una fracción ligeramente mayor de partículas submicrónicas. Eso encaja con la pendiente sobreactiva de polarización que se observó. ¿Por qué importa? Porque la microfísica del polvo controla el empuje no gravitacional, granos más finos escapan con mayor eficacia. Y condiciona la química aparente en los espectros. Granulometrías distintas cambian el continuo y por ende las correcciones de bandas. Además, una coma dominada por agregados frágiles es propensa a eventos discretos, pequeños colapsos o desprendimientos que alteran en horas la morfología de la cola. Cuando el equipo superpuso la polarimetría con el perfil de la ocultación de días previos, los bordes suaves en una dirección y más duros en otra cobraron sentido. Anisotropía compatible con uno o dos chorros alimentando granos porosos. Quedaba una pieza por encajar. Si el polvo es tan esponjoso, su temperatura efectiva y su emisión térmica deberían delatarse en el infrarrojo medio. Se alista entonces el plan que pocas veces concede segundas oportunidades, una ventana breve con un observatorio en órbita,
capaz de separar el brillo cálido del polvo de la luz reflejada y de poner números donde hoy hay inferencias. La solicitud se envía en la madrugada. Horas después, la respuesta llega con una sola palabra en el asunto: aprobado. No había adjetivos ni fanfarrias, solo la confirmación de una ventana breve para observar a 3 y Atlas en infrarrojo desde órbita. Ese rango no busca brillos espectaculares, persigue calor, la radiación térmica que emiten el polvo y con suerte una fracción del núcleo. Ahí la física es menos ambigua. A una distancia dada del Sol, los granos alcanzan temperaturas de equilibrio que dependen de su tamaño, su porosidad y su capacidad de emitir energía. Si conocemos la forma del espectro térmico, podemos inferir granulometría y rugosidad sin depender de cómo reflejan la luz. La estrategia se divide en 3 piezas. Primero, imágenes de campo amplio para mapear la distribución térmica, qué tan rápido cae el brillo con la distancia al centro y si hay asimetrías asociadas a chorros. Segundo, espectros de baja a media resolución para buscar bandas diagnósticas, la región de 10 micrómetros con silicatos amorfos y a veces cristalinos, el entorno de 18 micrómetros, y el tramo de 3 a 5 micrómetros donde el continuo térmico se mezcla con la luz reflejada y con posibles rasgos débiles de hielos. Tercero, rastreo de objeto móvil. El telescopio compensa el movimiento propio del cometa para no barrer la señal durante las exposiciones. Reducir datos térmicos no es pulsar un botón. Primero se sustrae el fondo zodiacal, ese resplandor de polvo interplanetario que si no se corrige enmascara las señales más suaves. Luego se ajusta la función de dispersión de punto para separar el núcleo, si es que destaca, de la coma central. Con perfiles radiales se modela la contribución del polvo templado y se encaja un esquema térmico. Parámetros como el beaming capturan efectos de rugosidad y geometría. Si se aleja de uno, la superficie efectiva concentra o dispersa calor de forma no isotrópica, algo esperado en granos como los sugeridos por la polarimetría. La clave está en la temperatura de color. Granitos muy pequeños se calientan más que un cuerpo negro ideal a la misma distancia del Sol. Se sobrecalientan por su baja emisividad en longitudes de onda largas, de modo que el pico del espectro térmico se corre a frecuencias más altas. Esa desviación comparada con los modelos traduce tamaños dominantes y da pistas del grado de agregación. Si además aparece una emisión de silicato alrededor de 10 micrómetros, su ancho y contraste informan sobre cristalinidad y mezcla con orgánicos refractarios. Cometas clásicos han mostrado tanto picos marcados como mesetas planas. En un visitante interestelar, cualquier patrón suma contexto a su historia térmica original. El tramo de 3 a 5 micrómetros se trata con guantes. Ahí conviven el continuo reflejado, el arranque del continuo térmico y líneas tenues que desde tierra la atmósfera oculta. Separar esas componentes exige calibraciones cruzadas con fotometría visible casi simultánea. Saber cuánta luz solar refleja el polvo permite aislar el excedente cálido. Con ese rompecabezas resuelto, el balance energético cierra. Lo que el polvo absorbe del Sol debe igualar lo que emite y refleja dentro de incertidumbres razonables. Si no cierra, no es misterio, es una bandera de modelo incompleto, tamaños, porosidad o composición mal supuestos. Estas observaciones también acotan el tamaño efectivo del núcleo, aunque la coma domine. Una componente puntual térmica consistente en varias bandas y con el perfil correcto delimita un diámetro si asumimos emisividad e inercia térmica plausibles. No es una cifra absoluta, los supuestos pesan, pero descarta extremos, ni un gigante oculto ni una mota incapaz de sostener la actividad medida. Lo valioso de este paso no es un número único, sino la coherencia entre técnicas. Polarimetría que pide agregados porosos, espectros que favorecen ciertos volátiles y un continuo térmico compatible con granos de baja densidad que se calientan de más. Si esas 3 piezas se alinean, la narrativa gana solidez sin acudir a atajos. Falta un matiz, la geometría cambia día a día. Lo que hoy parece simétrico, mañana revela una aleta cálida hacia el lado antisolar. Por eso el plan se completa con series temporales cortas para medir cómo se reconfigura el calor al ritmo de la rotación. Al final de la ventana, los archivos quedan en el servidor. Cabezales fríos, curvas aún sin analizar. El equipo lanza las primeras restas de fondo. El espectro preliminar es sobrio como debe ser.
Y cuando trazan el residuo alrededor de 10 micrómetros, una protuberancia leve asoma por encima del continuo ajustado. No es una afirmación, es un indicio que pide análisis y errores bien contados. Si se sostiene, enlazará el calor con el polvo. Si se cae, obligará a replantear tamaños. La madrugada no ofrece respuestas, pero si una pregunta que nadie quiere dejar para después, lo que se calienta de más, ¿coincide con lo que el viento solar está a punto de empujar? Si el calor dibuja siluetas, el viento solar les da movimiento. Un cometa no viaja solo. Atraviesa un río de partículas cargadas, protones, electrones, iones pesados que fluyen desde el Sol a cientos de kilómetros por segundo arrastrando un campo magnético interplanetario. En ese encuentro, el polvo ligero responde a la presión de radiación, pero los átomos y moléculas que escapan del núcleo viven otra historia. Se ionizan por fotoionización, por impacto electrónico o por intercambio de carga con protones solares. A partir de ese instante dejan de obedecer trayectorias balísticas y comienzan a sentir el campo. Nacen los iones de captura, atrapados por la espiral magnética y acelerados hasta velocidades cercanas a las del viento. Esta transición de gas neutro a plasma se lee en 3 firmas observables. La primera es la cola iónica, una cinta azulada cuando se observa en bandas específicas, casi recta en dirección antisolar pero con ligeras torsiones impuestas por el campo. La segunda es la desmagnetización local, un cometa activo puede esculpir una magnetosfera inducida, región donde el campo interplanetario se dobla y el viento se desvía. En la misión Rosetta, por ejemplo, se midieron ondas y turbulencia en 67P que hoy sirven de patrón para entender otros objetos. La tercera, más sutil, es el brillo Lyman alfa del hidrógeno, producto de la fotodisociación del agua. Su mapa en gran escala delata cuánta agua se libera y cómo el viento la estira. Con TRES y Atlas, el rompecabezas es forzosamente remoto, no hay sonda in situ. Pero eso no significa ceguera. Los telescopios de gran campo pueden capturar la morfología de colas en noches sucesivas. Combinando síncronas, granos expulsados al mismo tiempo, y sindinas, granos con la misma relación tamaño-aceleración por radiación, se separa el comportamiento del polvo del plasma. Si el capítulo térmico sugirió agregados porosos que se calientan de más, aquí veremos si esos granos, al ser más livianos por unidad de área, responden con colas de polvo más anchas y curvadas. En paralelo, filtros centrados en emisiones de CO positivo o N2 positivo, si son detectables, siguen a la cola iónica rígida, sensitiva al campo. El viento no llega igual todos los días. Eventos de alta velocidad, discontinuidades y eyecciones de masa coronal pueden cruzar el cometa y encender desconexiones de cola, rupturas abruptas de la cola iónica que vistas en secuencia parecen latigazos. En otras ocasiones, ondas moduladas por el campo inclinan la cola sin variar el brillo global. Por eso, la coordinación con monitores de clima espacial importa. Saber si un choque interplanetario pasó por la línea Sol-cometa ayuda a explicar torsiones que sin contexto podrían confundirse con cambios intrínsecos. El plasma también retroalimenta la medición de actividad. Cuando las moléculas de agua producen OH, su fotometría es interpretada bajo supuestos de expansión y vida media que dependen de la irradiación, pero el viento puede erosionar la coma vaciando regiones a ritmos que alteran perfiles radiales. Ajustar los modelos con un término que capture convección por viento evita sobreestimar tasas de producción. Del lado del polvo, la carga electrostática sobre granos submicrónicos aumenta con la velocidad del viento y con plasma denso, favoreciendo su expulsión y explicando por qué a veces el continuo se empina sin un estallido de gas equivalente. Toda esta dinámica deja huellas cinemáticas. Espectros de alta resolución en líneas como oxígeno 16300, una traza de oxígeno atómico, y en bandas iónicas pueden mostrar ensanchamientos y desplazamientos que hablan de velocidades terminales distintas para polvo y plasma. Si esas mediciones se sincronizan con polarimetría y con el infrarrojo térmico, el retrato se vuelve tridimensional. ¿Qué granos hay? ¿Cuán calientes están? ¿Y cómo los empuja el ambiente solar? La pregunta que cerró el capítulo anterior, si lo que se calienta de más coincide con lo que el viento va a empujar, admite una respuesta condicional. Sí, si los granos son suficientemente pequeños y porosos para sentir más la radiación,
¿Y si el campo no está en un régimen tan tranquilo que la cola iónica se mantenga recta mientras el polvo se curva? Lo interesante es cuando el cielo no coopera con el manual, noches en que la cola iónica se quiebra sin que el polvo reaccione igual, o viceversa. Esos desajustes no son ruido, son llaves que abren la puerta a parámetros no gravitacionales finos en la órbita, a los que volveremos cuando la astrometría empiece a notar desviaciones por encima del error. Antes de seguir, dime, ¿te gustó este vídeo? ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y si puedes, suscríbete al canal. Es un gesto sencillo, pero significa mucho para mí. Volvemos al punto de partida. Tracy Atlas, un visitante que captura titulares y miradas, y una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué no dice nada la NASA mientras China, Europa y la comunidad observacional lo siguen con lupa? La respuesta, a la luz de todo lo que hemos visto, no está en un guión de secretos, sino en la arquitectura del método científico aplicado a objetos que cambian a ritmos vertiginosos. Los datos de astrometría, espectros y fotometría no son sentencias finales, son borradores que deben cruzarse, calibrarse y, sobre todo, reproducirse. Entre un rumor y un resultado científico, hay pasos que no se pueden saltar sin pagar el costo de la confusión pública. China ha ganado protagonismo observando con instrumentación creciente y sumándose a campañas multilaterales. Eso no convierte sus reportes en verdad automática, ni los de otros en silencio cómplice. Sitúa a cada actor frente a su propio proceso de control de calidad y a los tiempos editoriales que, aunque frustrantes para la inmediatez mediática, protegen a la ciencia de las conclusiones prematuras. La NASA, como la ESA o cualquier otra agencia, opera bajo políticas que priorizan coherencia interna y datos abiertos una vez validados. Si parece no decir nada, evita convertir un artefacto instrumental en un hallazgo. El silencio temporal es parte del oficio. A lo largo del camino aprendimos que la dinámica de un cometa puede simular cambios de curso sin motores artificiales. Bastan chorros asimétricos, momentos de inercia caprichosos y aceleraciones no gravitacionales pequeñas pero persistentes. Vimos que la química de la coma cuenta historias de origen y de estructura interna sin recurrir a lo extraordinario, y que el polvo escribe en el cielo con colas y filamentos que décadas después se vuelven lluvias de meteoros sobre nuestras noches. Cada una de esas piezas reduce el espacio para las explicaciones mágicas y ensancha el territorio de lo verificable. Los precedentes interestelares enseñan prudencia. Uno y Oumuamua mostró aceleraciones sutiles sin coma aparente y aún inspira debate sobre su naturaleza. 2 y Borisov se comportó como un cometa de libro y puso un ancla de normalidad. Entre ambos extremos cabe un abanico de posibilidades que no exige ni conspiraciones ni artefactos imposibles, sino mejores datos. Ahí entran el observatorio Vera Rubin, Neo Surveyor y Comet Interceptor, ojos más rápidos, con mayor cobertura espectral y la posibilidad de visitas in situ en el terreno. Entonces, ¿qué significa que Tracy Atlas esté en la mira de China y el silencio aparente de la NASA? Significa que el sistema internacional está funcionando. Observatorios que reportan, bases como el Minor Planet Center que consolidan, equipos que reanalizan y agencias que comunican cuando el margen de error se acota lo suficiente. Significa reconocer que en ciencia, no saber a tiempo completo es preferible a afirmar a medias. Y significa aceptar que la curiosidad es combustible, pero el criterio es el timón. Quizás lo más valioso que deja Tracy Atlas no sea una respuesta final, sino un modo de mirar. Uno que exige confianza en los números, apertura a la revisión por pares y paciencia para dejar que el cielo hable en su idioma, el de curvas de luz consistentes, líneas espectrales repetibles y órbitas que cuadran con las fuerzas que de verdad están ahí. Si en las próximas noches un brillo cambia, un espectro se afina o una trayectoria se ajusta, no será un giro de guión dramático. Será la ciencia haciendo su trabajo. Porque la verdadera diferencia entre el ruido y la señal no la dicta una agencia ni una bandera. La decide la evidencia. Y esa, cuando llega, no necesita gritar. Hay algo poético en cómo la ciencia moderna observa el cosmos. No con mitología ni profecías, sino con paciencia sistemática. Tracy Atlas nos recuerda que el universo no necesita ser dramatizado para ser fascinante. Cada fotón que capturamos, cada línea espectral que desciframos, cada desviación orbital que medimos,
cuenta una historia real mucho más profunda que cualquier especulación. Pensemos en la magnitud de lo que estamos presenciando. Un trozo de roca y hielo que se formó orbitando otra estrella, quizás hace miles de millones de años, en un sistema planetario que nunca veremos directamente, ha viajado a través del vacío interestelar durante un tiempo inimaginable. Ha atravesado nubes moleculares, ha sentido el tirón gravitatorio de estrellas distantes, ha sobrevivido al bombardeo de rayos cósmicos. Y ahora, por un brevísimo instante en términos cósmicos, cruza nuestro vecindario justo cuando tenemos la tecnología para estudiarlo. La pregunta no es por qué las agencias no gritan sus hallazgos desde las azoteas. La pregunta es, ¿qué nos dice este visitante sobre cómo se forman los sistemas planetarios en general? Cada medición que hacemos de TRES y Atlas no es solo sobre este objeto específico. Es una ventana a procesos universales. La forma en que el hielo se distribuye en discos protoplanetarios. La química que ocurre en regiones frías lejos de las estrellas. Los mecanismos que expulsan objetos de sus sistemas natales y los envían en trayectorias interestelares. Cuando los científicos miden la razón entre carbono y oxígeno en la coma, cuando determinan si el agua es rica o pobre en deuterio, cuando mapean la distribución de compuestos orgánicos complejos, están construyendo un retrato químico que podemos comparar con cometas nacidos en nuestro propio sistema solar. Las similitudes nos dicen que ciertos procesos son universales. Las diferencias nos señalan condiciones especiales en el sistema de origen de TRES y Atlas. Ambas cosas son valiosas. El trabajo no termina cuando el objeto sale de nuestro campo de visión. Los datos que estamos recopilando ahora alimentarán modelos durante años. Simulaciones computacionales que intentarán reconstruir su órbita hacia atrás en el tiempo, rastreándola hasta su posible región de origen en la galaxia. Análisis estadísticos que compararán sus propiedades con poblaciones de cometas conocidos para determinar si es un ejemplar típico de objetos interestelares o una rareza incluso entre rarezas. Y aquí está el punto crucial que a menudo se pierde en la conversación pública: la ciencia no opera con certezas binarias. No hay un momento en el que un comité se reúne y declara solemnemente que hemos entendido todo sobre TRES y Atlas. En cambio, hay un proceso gradual de convergencia. Las incertidumbres se reducen. Los modelos que inicialmente daban predicciones contradictorias empiezan a alinearse. Las hipótesis que parecían plausibles van siendo descartadas una por una cuando los datos no las sostienen. Este proceso es fundamentalmente colaborativo y fundamentalmente internacional. Un equipo en Chile captura espectros mientras el objeto está alto en su cielo nocturno. Esos datos se comparten casi inmediatamente con colegas en Europa que tienen software especializado para modelar la química de la coma. Un estudiante de doctorado en China ejecuta simulaciones de dinámica orbital que refinan las predicciones de dónde estará el objeto la próxima semana. Un astrónomo amateur en Australia con un telescopio modesto pero bien calibrado contribuye puntos cruciales de fotometría que llenan huecos en la cobertura temporal. Una investigadora en Estados Unidos integra todas estas piezas en un marco coherente y escribe un artículo que será revisado por especialistas en 3 continentes antes de su publicación. Esta es la verdadera historia de TRES y Atlas. No es una historia de agencias rivales compitiendo por titulares. Es una historia de una comunidad global trabajando en conjunto para entender un fenómeno transitorio antes de que desaparezca para siempre en la oscuridad interestelar. El supuesto silencio no es silencio en absoluto. Es el sonido de la ciencia siendo hecha correctamente, con cuidado, con verificación, con honestidad sobre las limitaciones. Cuando finalmente se publiquen los artículos principales sobre TRES y Atlas, probablemente varios meses o incluso años después de su paso, tendrán listas de autores que abarcan docenas de instituciones. Esos nombres representan incontables noches sin dormir, propuestas de telescopio rechazadas y reescritas, códigos de software depurados meticulosamente, debates intensos sobre interpretaciones alternativas. Representan el proceso real del descubrimiento científico, que es infinitamente más complejo y más interesante que cualquier narrativa simplificada de revelaciones dramáticas u ocultamientos sospechosos. Hay una lección más amplia aquí sobre cómo consumimos información científica en la era digital. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a actualizaciones en tiempo real,
a respuestas definitivas entregadas en formato de titulares breves. Pero el universo no opera según nuestros calendarios. Los fotones de TRES y Atlas tardan minutos en llegar a nuestros telescopios, viajando a la velocidad de la luz a través del vacío. Los procesos físicos que estamos intentando entender, la sublimación del hielo, la dinámica del polvo, la interacción con el viento solar, ocurren en escalas de tiempo que van desde microsegundos hasta días. Integrar todas esas observaciones en una comprensión coherente requiere tiempo humano, tiempo para análisis, tiempo para verificación, tiempo para reflexión. No hay conspiración en ese tiempo. Solo hay ciencia siendo hecha con la seriedad que merece. Y quizás eso sea lo más reconfortante de todo. En un mundo donde la desinformación se propaga instantáneamente, donde las afirmaciones extraordinarias se hacen sin evidencia, donde la atención es la moneda más valiosa, la astronomía profesional mantiene sus estándares. Los datos deben ser verificables. Los métodos deben ser transparentes. Las conclusiones deben estar respaldadas por evidencia reproducible. TRES y Atlas eventualmente desaparecerá en la distancia, su luz volviéndose demasiado débil incluso para nuestros telescopios más potentes. Pero el conocimiento que hemos extraído de su breve visita permanecerá. Se convertirá en parte del corpus acumulativo de la ciencia humana, una pieza más en el rompecabezas infinito de entender el cosmos. Y cuando el próximo visitante interestelar sea detectado, como inevitablemente sucederá, estaremos mejor preparados. Sabremos qué preguntas hacer, qué instrumentos usar, cómo coordinar observaciones globales más eficientemente. Esa es la verdadera historia aquí. No alienígenas, no encubrimientos, no misterios insondables. Solo el proceso increíblemente sofisticado y profundamente humano de observar el universo, hacer preguntas cuidadosas, recopilar evidencia pacientemente, y construir gradualmente una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos. Es una historia menos cinematográfica que las alternativas sensacionalistas, quizás. Pero es real, es verificable, y es infinitamente más satisfactoria para cualquiera dispuesto a mirar más allá de los titulares superficiales. Cuando levantes la vista al cielo nocturno, recuerda que en este mismo momento hay objetos como TRES y Atlas surcando el espacio entre las estrellas. La mayoría nunca los detectaremos. Algunos pasarán demasiado lejos o demasiado rápido. Otros simplemente serán demasiado pequeños o demasiado oscuros para nuestros instrumentos actuales. Pero ocasionalmente, como ahora, las condiciones se alinean perfectamente. Un visitante interestelar pasa lo suficientemente cerca, en el momento correcto, cuando tenemos la tecnología adecuada y los científicos preparados para estudiarlo. Esos momentos son preciosos. Son oportunidades que la humanidad no puede darse el lujo de desperdiciar en especulaciones infundadas o en buscar controversias donde no las hay. Son momentos para la ciencia en su mejor expresión, rigurosa, colaborativa, paciente, honesta. Y si algo nos enseña la historia de TRES y Atlas, es que cuando dejamos que la ciencia haga su trabajo sin interferencias, sin presiones por titulares prematuros, sin la necesidad de convertir cada observación en una revelación dramática, los resultados son mucho más ricos y más confiables. Entonces sí, TRES y Atlas está siendo observado intensamente. Sí, hay equipos en múltiples países trabajando en sus datos. Y sí, eventualmente sabremos mucho más sobre este objeto de lo que sabemos ahora. Pero ese conocimiento llegará cuando esté listo, respaldado por evidencia sólida y verificación independiente. No porque una agencia decidió revelarlo en un momento estratégico, sino porque así es como funciona la ciencia real. Lentamente, cuidadosamente, pero inexorablemente, avanzando hacia una comprensión más profunda del universo que habitamos. Y esa, al final, es una historia mucho más hermosa que cualquier alternativa conspirativa. Es la historia de una especie que apenas está empezando a comprender el cosmos, dando pasos pequeños pero firmes, construyendo conocimiento piedra por piedra, observación por observación, verificación por verificación. Es la historia de cómo realmente descubrimos cosas sobre el universo. No con revelaciones místicas ni con documentos filtrados dramáticamente, sino con telescopios, con matemáticas, con paciencia, y con una comunidad global de personas dedicadas a entender la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. TRES y Atlas nos visitó brevemente.
Pronto se habrá ido. Pero lo que aprendimos de él permanecerá, contribuyendo a la gran empresa humana de comprender el cosmos. Y eso, en última instancia, es lo único que realmente importa. No los titulares de hoy, sino el conocimiento que perdurará para las generaciones futuras. Ese es el verdadero legado de cada visitante interestelar que tenemos el privilegio de estudiar. Y ese es el estándar al que la ciencia se mantiene fiel, incluso cuando el mundo exterior exige respuestas inmediatas y certezas reconfortantes que simplemente aún no existen. La próxima vez que escuche sobre un supuesto silencio sospechoso de alguna agencia espacial, recuerda TRES y Atlas. Recuerda que el silencio aparente es simplemente ciencia siendo hecha correctamente. Y que cuando las respuestas finalmente lleguen, serán respuestas en las que realmente podemos confiar. La belleza de este momento histórico radica en algo que rara vez apreciamos completamente. Por primera vez en la historia humana, cuando un objeto procedente de otro sistema estelar cruza nuestro vecindario, no estamos limitados a simplemente observarlo como un punto de luz moviéndose entre las estrellas. Podemos diseccionarlo espectralmente. Podemos medir su composición química con precisión asombrosa. Podemos rastrear su trayectoria hacia atrás en el tiempo y proyectarla hacia adelante. Podemos entender no solo qué es, sino de dónde vino y hacia dónde va. Nuestros ancestros vieron cometas y los interpretaron como presagios, como mensajes divinos, como señales de cambios venideros. Nosotros vemos el mismo fenómeno y extraemos información sobre la formación planetaria, sobre la química del medio interestelar, sobre la dinámica galáctica. No hemos perdido el sentido de maravilla. Simplemente lo hemos profundizado con comprensión. Y esa comprensión, lejos de disminuir el asombro, lo amplifica de maneras que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado. Consideremos por un momento la cadena de circunstancias que tuvo que ocurrir para que este encuentro fuera posible. Primero, TRES y Atlas tuvo que formarse en algún sistema planetario distante, probablemente hace miles de millones de años. Luego tuvo que ser expulsado de ese sistema, quizás por la influencia gravitacional de un planeta gigante o por un encuentro cercano con otra estrella. Durante eones viajó por el espacio interestelar, un fragmento de hielo y roca navegando en la oscuridad entre soles. Su trayectoria pudo haberlo llevado a cualquier parte de nuestra galaxia. Pudo haber pasado cerca de miles de otros sistemas estelares sin que nadie lo notara porque no había nadie allí para notarlo, o porque cualquier civilización que pudiera existir allí no estaba mirando en el momento correcto. Pero llegó aquí, a nuestro sistema solar, justamente en este momento de nuestra historia tecnológica. 50 años antes y nuestros instrumentos habrían sido demasiado primitivos para caracterizarlo adecuadamente. 500 años antes y habría pasado completamente desapercibido, otro punto de luz entre millones en el cielo nocturno. Pero llegó ahora. Y nosotros estábamos listos. Teníamos telescopios distribuidos por todo el planeta, trabajando en coordinación. Teníamos detectores suficientemente sensibles para capturar su luz débil. Teníamos algoritmos computacionales capaces de distinguirlo del fondo estelar y calcular su órbita con precisión. Teníamos espectrógrafos capaces de descomponer su luz y revelarnos su composición química. Teníamos redes de comunicación que permitían a científicos en diferentes continentes colaborar en tiempo real. Todo esto es extraordinario. Y sin embargo, en el ruido de las redes sociales y los ciclos de noticias de 24 horas, a menudo se pierde en debates sobre por qué esta o aquella agencia no ha emitido un comunicado espectacular. Como si el verdadero milagro aquí necesitara ser amplificado con drama artificial. Como si la realidad de lo que estamos presenciando no fuera suficientemente asombrosa por sí misma. Hablemos de lo que realmente significa estudiar un objeto como TRES y Atlas. Cada espectro que capturamos no es solo una imagen bonita con líneas coloridas. Es un registro de fotones individuales que viajaron desde ese objeto hasta nuestros detectores. Cada fotón interactuó con átomos o moléculas en la coma del cometa antes de llegar a nosotros. Esa interacción dejó una firma específica en la energía del fotón, una firma que podemos leer como si fuera un código. Cuando vemos una línea de emisión en 388 nanómetros, sabemos que estamos detectando el radical cianógeno. No estamos adivinando, no estamos interpretando símbolos místicos.
Estamos leyendo la física fundamental del universo. La mecánica cuántica dicta que ese radical solo puede emitir luz en ciertas energías específicas, y 388 nanómetros es una de ellas. Es una ley física tan fundamental y universal que funciona igual aquí, en un cometa de nuestro sistema solar, o en Tracy Atlas que se formó orbitando una estrella que nunca veremos directamente. Esa universalidad de las leyes físicas es profunda. Significa que podemos hacer astronomía. Significa que el universo es comprensible, que los mismos principios que descubrimos en laboratorios terrestres se aplican a través de distancias y tiempos inimaginables. Tracy Atlas está compuesto de los mismos elementos que encontramos aquí en la Tierra porque todos esos elementos se forjaron en interiores estelares y se dispersaron por explosiones de supernova. Es literalmente polvo de estrellas, como nosotros, pero polvo de estrellas que se ensambló alrededor de un sol diferente. Cuando los científicos miden la abundancia relativa de diferentes isótopos en Tracy Atlas, están leyendo un registro de condiciones en ese otro sistema planetario. La razón entre deuterio e hidrógeno en el agua, por ejemplo, depende de la temperatura a la que se formó ese hielo y de qué tanto procesamiento térmico sufrió posteriormente. Es como un termómetro fosilizado que nos dice algo sobre el ambiente donde nació este objeto. Y aquí está lo fascinante. Los resultados preliminares, aunque aún sujetos a confirmación y refinamiento, sugieren que Tracy Atlas no es radicalmente diferente de los cometas formados en nuestro propio sistema solar. Las proporciones de volátiles, las razones isotópicas, las características del polvo, todo cae dentro de rangos que hemos visto antes en objetos locales. Eso es científicamente emocionante no porque sea exótico, sino porque sugiere que los procesos de formación de cometas podrían ser bastante universales. Si diferentes sistemas estelares, formándose en diferentes épocas de la historia galáctica, en diferentes entornos químicos, producen cometas similares, eso nos dice algo profundo sobre la física de la formación planetaria. Nos dice que hay principios subyacentes que operan de manera consistente. Y eso, a su vez, nos da confianza en nuestros modelos de cómo se forman los sistemas planetarios en general, incluyendo sistemas que podrían albergar planetas habitables. Pero también hay diferencias. Sutiles, aún siendo analizadas, pero potencialmente significativas. Algunas líneas espectrales no están exactamente donde las predeciríamos basándonos en cometas solares típicos. La actividad a grandes distancias del Sol es ligeramente más intensa de lo esperado. La dinámica del polvo muestra peculiaridades que aún no entendemos completamente. Estas diferencias no son misteriosas en el sentido de ser inexplicables. Son pistas. Son las pequeñas anomalías que impulsan el progreso científico, que nos obligan a refinar nuestros modelos, a considerar procesos que quizás habíamos pasado por alto. Este es el verdadero trabajo de la ciencia. No declarar triunfalmente que hemos resuelto todos los misterios, sino identificar cuidadosamente qué encaja con nuestras expectativas y qué no, y luego trabajar sistemáticamente para entender las discrepancias. A veces esas discrepancias resultan ser errores de medición o calibración. A veces revelan física genuinamente nueva. El proceso de distinguir entre estas posibilidades requiere tiempo, verificación independiente, y una honestidad brutal sobre las limitaciones de nuestros instrumentos y métodos. Mientras tanto, Tracy Atlas continúa su viaje. Cada día está un poco más lejos, un poco más débil, un poco más difícil de observar. Hay una ventana de oportunidad que se cierra inexorablemente. Los equipos de observación lo saben. Están trabajando contrarreloj, maximizando cada noche clara, cada ventana de telescopio que pueden conseguir. Pero no están trabajando descuidadamente. Porque saben que datos mal calibrados, observaciones apresuradas, conclusiones prematuras, harían más daño que bien. Existe una tensión inherente en este tipo de ciencia. La urgencia de capturar datos antes de que el objeto desaparezca, versus la necesidad de hacerlo correctamente. Y generalmente, la comunidad científica resuelve esa tensión priorizando la calidad sobre la velocidad. Porque un dato confiable que llega un mes tarde es infinitamente más valioso que una afirmación espectacular que resulta ser errónea. Esta es otra razón por la que los comunicados oficiales a veces parecen llegar tarde o ser decepcionantemente cautelosos.
No es que las agencias estén ocultando información emocionante. Es que están esperando a tener algo sólido que comunicar. Algo que haya pasado por suficientes verificaciones que puedan presentarlo con confianza. Algo que, si otro equipo lo verifica de manera independiente, obtendrá el mismo resultado. En la era de la información instantánea, esto puede sentirse frustrante. Queremos saber ahora. Queremos respuestas definitivas. Queremos que alguien nos diga con certeza qué es Tracy Atlas, de dónde vino exactamente, qué secretos guarda. Pero el universo no está obligado a revelarse según nuestros horarios preferidos. La realidad es complicada, matizada, y requiere paciencia para ser entendida correctamente. Y aquí hay algo importante que vale la pena enfatizar: la paciencia no es pasividad. Mientras esperamos resultados finales publicados en revistas revisadas por pares, el trabajo continúa intensamente. Hay docenas de estudiantes de posgrado analizando subconjuntos de datos para sus tesis. Hay equipos desarrollando nuevos modelos computacionales para interpretar las observaciones. Hay instrumentalistas diseñando detectores mejorados para la próxima vez que un objeto interestelar nos visite. Hay dinamicistas calculando las probabilidades de futuras detecciones y qué regiones del cielo deberíamos monitorear más cuidadosamente. Todo este trabajo está ocurriendo ahora mismo, en gran parte invisible para el público general. No porque sea secreto, sino porque es técnico, especializado, y francamente no muy telegénico. No hay forma de convertir el refinamiento iterativo de un modelo termofísico en un titular atractivo. No hay manera de hacer que la calibración cuidadosa de datos espectrales suene dramática. Pero este es el trabajo que realmente importa. El trabajo que eventualmente producirá comprensión genuina. Y cuando esa comprensión llegue, cuando los artículos se publiquen, cuando los resultados sean presentados en conferencias, será accesible para quien quiera examinarla. Los datos estarán archivados en repositorios públicos. Los métodos estarán descritos con suficiente detalle que otros puedan reproducirlos. Las incertidumbres estarán claramente cuantificadas. Esa es la diferencia entre ciencia real y afirmaciones extraordinarias sin respaldo. La ciencia real te invita a verificar por ti mismo. Te da las herramientas para hacerlo. No te pide que confíes ciegamente, te pide que examines la evidencia. Tracy Atlas es, en muchos sentidos, un caso de prueba para cómo la humanidad maneja el descubrimiento de fenómenos verdaderamente excepcionales. No es el primer objeto interestelar que hemos detectado, pero cada uno que observamos nos enseña algo sobre cómo funciona este proceso. Que funciona bien en términos de coordinación internacional, que podría mejorarse, cómo equilibrar la comunicación pública con la integridad científica. Y honestamente, hasta ahora el sistema está funcionando notablemente bien. Sí, hay debates. Sí, hay grupos que interpretan ciertos datos de manera diferente. Sí, hay preprints que circulan con resultados preliminares que podrían cambiar después de más análisis. Pero eso es ciencia saludable. Eso es como debe verse el proceso. Las ideas compiten basándose en que tan bien explican los datos. Los desacuerdos se resuelven con más observaciones, no con apelaciones a la autoridad o con guerras de relaciones públicas. Compare esto con cómo otros temas de interés público son a menudo manejados. Afirmaciones hechas sin evidencia. Datos selectivamente presentados para apoyar conclusiones predeterminadas. Críticos descartados en lugar de sus argumentos siendo abordados. La diferencia es notable. Y debería darnos confianza no en que los científicos nunca cometen errores, lo hacen, sino en que el sistema científico tiene mecanismos de autocorrección incorporados. Cuando un científico comete un error en astronomía, otros científicos lo señalarán. Los datos están disponibles, los métodos están documentados, las afirmaciones son verificables. No siempre es un proceso rápido, pero eventualmente las afirmaciones incorrectas son corregidas y el conocimiento converge hacia una imagen más precisa de la realidad. Ese mecanismo de autocorrección es quizás el aspecto más valioso del método científico, más valioso incluso que cualquier descubrimiento individual. Tracy Atlas eventualmente se convertirá en una nota al pie en la historia de la astronomía.
Será uno entre muchos objetos interestelares detectados, especialmente cuando instrumentos de próxima generación entren en operación y conviertan lo que ahora es raro en rutinario. Pero los principios que estamos aplicando para estudiarlo, las lecciones que estamos aprendiendo sobre coordinación internacional y comunicación científica, esos perdurarán. Y quizás lo más importante, este episodio nos recuerda que vivimos en un universo asombrosamente dinámico. Hay objetos cruzando el espacio interestelar constantemente. La mayoría pasan desapercibidos, demasiado pequeños o demasiado distantes para ser detectados con nuestra tecnología actual. Pero están ahí, conectando sistemas estelares, mezclando material entre diferentes partes de la galaxia. TRES Atlas nos está dando solo una pequeña ventana a ese proceso, pero es una ventana invaluable. Cada objeto interestelar que estudiamos nos dice algo sobre la arquitectura de otros sistemas planetarios. Nos dice qué tan comunes son ciertos procesos de formación planetaria. Nos da pistas sobre la eficiencia con la que los sistemas estelares expulsan material. Nos ayuda a entender la evolución química de la galaxia como un todo. Y nos prepara, paso a paso, para el día en que quizás detectemos algo verdaderamente inusual, algo que no encaje en nuestros modelos actuales y requiera física genuinamente nueva para explicarlo. Cuando ese día llegue, si es que llega, tendremos una base sólida de objetos interestelares bien caracterizados para comparar. Sabremos que es normal, que variación es típica, que cuenta como genuinamente anómalo. No estaremos partiendo de cero, tratando de interpretar una sola observación aislada. Tendremos contexto. Tendremos precedentes. Tendremos una comprensión madura de la población de objetos interestelares en general. Esa es la naturaleza acumulativa de la ciencia. Cada observación, cada medición, cada objeto estudiado, se convierte en parte de un marco cada vez más rico para interpretar observaciones futuras. TRES Atlas es una pieza de ese marco. No la pieza más dramática, quizás, pero una pieza importante. Y el hecho de que está siendo estudiado con rigor, con paciencia, con honestidad sobre incertidumbres, significa que cuando sus datos se integren en la literatura científica, serán datos en los que realmente podemos confiar. Así que cuando leas o escuches sobre TRES Atlas, cuando te encuentres con afirmaciones dramáticas o preguntas sobre por qué las agencias no están siendo más comunicativas, recuerda todo esto. Recuerda que la ciencia real es más lenta pero más confiable que la especulación instantánea. Recuerda que el silencio aparente es a menudo simplemente ciencia siendo hecha correctamente. Y recuerda que estamos viviendo en un momento extraordinario de la historia humana, cuando visitantes de otros sistemas estelares ya no son solo conceptos teóricos, sino objetos reales que podemos estudiar, medir y comprender. El universo nos está enviando mensajes constantemente. TRES Atlas es uno de esos mensajes. No está escrito en lenguaje humano, no contiene sabiduría alienígena, no resuelve misterios cósmicos con una revelación dramática. Está escrito en el lenguaje de la física y la química, en la dinámica orbital y la espectroscopía. Y ese lenguaje, aunque requiere años de estudio para ser leído con fluidez, es accesible a cualquiera dispuesto a hacer el esfuerzo. Es un lenguaje universal, el mismo en todas partes del cosmos, y aprender a leerlo es una de las empresas más nobles de la humanidad. TRES Atlas está hablando. Los científicos están escuchando cuidadosamente. Y eventualmente, compartirán lo que han aprendido, no en forma de titulares sensacionalistas ni revelaciones conspirativas, sino en forma de conocimiento sólido, verificable, sobre el cual se podrá construir más comprensión en el futuro. Hay algo profundamente reconfortante en ese proceso. En un mundo donde tantas cosas parecen caóticas, donde la información confiable es cada vez más difícil de distinguir del ruido, la astronomía mantiene sus estándares. Los números no mienten si los mides correctamente. Las leyes físicas no negocian. La evidencia es la evidencia, independientemente de lo que quisiéramos que fuera. Pensemos en lo que significa realmente hacer astronomía en el siglo XXI. No es simplemente apuntar un telescopio al cielo y mirar. Es coordinar observaciones entre continentes, sincronizar relojes con precisión de milisegundos, calibrar instrumentos contra estándares conocidos, procesar cantidades masivas de datos con algoritmos sofisticados, comparar resultados entre equipos independientes,
modelar física compleja en supercomputadoras, y finalmente, después de todo ese trabajo, admitir honestamente que sabemos con certeza y que aún permanece incierto. Ese último paso, la honestidad sobre la incertidumbre, es quizás el más importante y el más difícil de comunicar al público general. Vivimos en una cultura que valora la confianza, que recompensa las afirmaciones definitivas, que desconfía de la vacilación. Pero en ciencia, admitir incertidumbre no es debilidad, es rigor. Decir nuestras mediciones sugieren esto, pero con estas barras de error, y bajo estos supuestos no es falta de convicción, es honestidad profesional. Tracy Atlas está poniendo a prueba nuestra capacidad colectiva de vivir con esa incertidumbre. Tenemos suficientes datos para saber muchas cosas sobre este objeto. Su órbita está bien determinada. Sabemos que es interestelar sin lugar a dudas. Sabemos que está activo, liberando gas y polvo. Sabemos aproximadamente su tamaño, su composición general, cómo interactúa con el viento solar. Esos son hechos sólidos, respaldados por múltiples observaciones independientes. Pero también hay cosas que no sabemos con certeza. La estructura interna exacta del núcleo. La distribución precisa de diferentes tipos de hielo bajo la superficie. La historia completa de cómo fue expulsado de su sistema natal y qué ruta tomó para llegar aquí. Algunos aspectos de su comportamiento que no encajan perfectamente con nuestros modelos más simples. Esas incertidumbres no son fallas del proceso científico. Son simplemente los límites actuales de nuestro conocimiento, límites que se empujarán más allá con tiempo y esfuerzo adicional. Y aquí está lo hermoso, no necesitamos inventar explicaciones fantásticas para llenar esos huecos de conocimiento. Podemos simplemente admitir que no lo sabemos todavía y seguir trabajando en ello. Esa paciencia, esa disposición a vivir temporalmente con preguntas sin respuesta mientras reunimos más evidencia, es una fortaleza, no una debilidad. Contrastemos esto con cómo a menudo funcionan las teorías conspirativas. Toman una ausencia de información y la llenan con narrativas elaboradas. Interpretan el silencio como evidencia de ocultamiento. Transforman la incertidumbre científica normal en sospecha. Y lo más importante, son inmunes a la evidencia. Si surge evidencia que contradice la teoría, simplemente se incorpora como parte de la conspiración. Es un sistema cerrado que no puede ser corregido por la realidad externa. La ciencia funciona exactamente de manera opuesta. Es un sistema abierto que busca activamente ser corregido por la realidad. Los científicos no solo aceptan evidencia contradictoria, la buscan. Un resultado que desafía las expectativas es emocionante porque potencialmente revela algo nuevo. Las teorías no son preciosas joyas que deben ser protegidas, son herramientas que deben ser refinadas o reemplazadas cuando herramientas mejores están disponibles. Tracy Atlas podría haber revelado algo completamente inesperado, algo que revolucionara nuestra comprensión de la formación planetaria o de los procesos interestelares. Los científicos habrían estado encantados si lo hubiera hecho. Pero hasta ahora, dentro del margen de nuestras mediciones, parece ser un cometa interestelar relativamente normal, si es que algo procedente de otro sistema estelar puede ser llamado normal. Y eso también es valioso. Confirma que nuestros modelos básicos de formación de cometas probablemente están en el camino correcto. Sugiere que los procesos que vemos en nuestro sistema solar no son únicos sino universales. Hay una lección filosófica más profunda aquí sobre la naturaleza del conocimiento humano. Durante la mayor parte de nuestra historia como especie, las estrellas fueron inalcanzables, inescrutables, objetos de especulación y mitología. Ahora, en el lapso de apenas unos pocos siglos, hemos desarrollado las herramientas no solo para entender qué son las estrellas, sino para estudiar objetos que vienen de otros sistemas estelares. Hemos extendido nuestra capacidad de conocer más allá de nuestro vecindario inmediato para abarcar distancias que nuestros ancestros ni siquiera podrían haber conceptualizado. Y lo hicimos no con magia ni con revelación divina, sino con el método científico. Con observación cuidadosa, medición precisa, razonamiento lógico, y la disposición a cambiar nuestras mentes cuando la evidencia lo requiera. Es un logro extraordinario, y Tracy Atlas es un testimonio de hasta dónde hemos llegado. Pero también es un recordatorio de cuánto más hay por aprender.
Cada respuesta que obtenemos genera nuevas preguntas. ¿Cómo de común es el material interestelar en nuestro sistema solar? ¿Hemos estado clasificando incorrectamente algunos cometas de periodo largo que en realidad podrían ser interestelares capturados hace mucho tiempo? ¿Qué nos dice la población de objetos interestelares sobre la frecuencia de sistemas planetarios en la galaxia? ¿Podrían estos objetos estar transportando materiales orgánicos complejos entre sistemas estelares, sembrando los ingredientes de la vida a través de la galaxia? Estas son preguntas fascinantes, y TRES y Atlas nos está ayudando a comenzar a responderlas. No con respuestas definitivas y completas, no todavía, pero con piezas de datos que se sumarán con observaciones de futuros objetos interestelares para construir gradualmente una imagen más completa. Y esa es quizás la lección más importante de todas. La ciencia es un proceso, no un producto. No hay un momento final en el que declaramos que hemos aprendido todo lo que hay que aprender sobre los cometas interestelares. Siempre habrá más por descubrir, más por entender, más por explorar. Y eso es exactamente como debe ser. Un universo que pudiéramos entender completamente sería un universo aburrido. La maravilla radica tanto en lo que aún no sabemos como en lo que hemos aprendido. TRES y Atlas nos visitó en un momento crucial de nuestra historia. Tenemos la tecnología para estudiarlo adecuadamente, pero aún estamos perfeccionando nuestras técnicas. Tenemos las herramientas para colaborar globalmente, pero aún estamos aprendiendo cómo hacerlo de manera más efectiva. Tenemos el conocimiento para interpretar nuestras observaciones, pero aún estamos refinando nuestros modelos. Es un momento de transición, y futuras generaciones probablemente mirarán hacia atrás y verán nuestros estudios de los primeros objetos interestelares como primitivos, como hacemos nosotros con las primeras observaciones telescópicas de Galileo. Pero eso está bien. Cada generación hace lo mejor que puede con las herramientas disponibles, y lo que aprenden se convierte en la base sobre la cual la próxima generación construye. TRES y Atlas será recordado no necesariamente por revelaciones dramáticas, sino como un paso más en la larga marcha de la humanidad hacia una comprensión más profunda del cosmos. Cuando finalmente desaparezca de nuestros telescopios, cuando se vuelva demasiado débil para detectar incluso con nuestros instrumentos más sensibles, continuará su viaje a través del espacio interestelar. Quizás en miles de millones de años encuentre otro sistema estelar. Quizás allí haya otra civilización que lo detecte, que lo estudie, que se maraville ante este visitante de las estrellas tal como nosotros lo hacemos ahora. O quizás simplemente vagará para siempre en el vacío entre las estrellas, uno de incontables fragmentos de materia que conectan los sistemas solares de la galaxia, mensajeros silenciosos que llevan registro de sus orígenes en su composición química y estructura física. De cualquier manera, habrá cumplido su propósito para nosotros. Expandir nuestro conocimiento, desafiar nuestras suposiciones, y recordarnos que el universo es más grande, más antiguo y más maravilloso de lo que podemos imaginar completamente. Y eso nos trae de vuelta a donde comenzamos, la pregunta de qué tan solos estamos. TRES y Atlas no responde esa pregunta directamente. No lleva señales de vida inteligente, no es un artefacto artificial, no es una prueba de civilizaciones extraterrestres. Pero nos recuerda que vivimos en un universo interconectado, donde la materia fluye entre sistemas estelares, donde los procesos de formación planetaria operan en toda la galaxia, donde las mismas leyes físicas que estudiamos aquí se aplican en todas partes. Si la vida surgió aquí, en la Tierra, a partir de química básica y tiempo suficiente, entonces los mismos procesos podrían estar ocurriendo en incontables otros mundos. Los ingredientes están ahí, distribuidos por toda la galaxia. Los procesos son universales. Las oportunidades son abundantes. No tenemos evidencia directa de vida más allá de la Tierra, no todavía, pero objetos como TRES y Atlas nos recuerdan que somos parte de un sistema galáctico mucho más grande, no una anomalía aislada. Esa realización, por sí sola, vale todo el esfuerzo de estudiar estos visitantes interestelares. No por lo que podrían decirnos sobre alienígenas o civilizaciones avanzadas, sino por lo que nos dicen sobre nuestro lugar en el cosmos. Somos observadores conscientes en un universo que ha demostrado ser comprensible. Podemos extender nuestras mentes más allá de nuestro planeta, más allá de nuestro sistema solar, para tocar objetos que vienen de las estrellas. Y en ese toque, en esa capacidad de conocer,
reside algo profundamente hermoso. Tracy Atlas no es solo un cometa. Es un embajador de las estrellas, un recordatorio de que el universo es accesible a la investigación científica, y un testimonio de hasta dónde ha llegado la humanidad en su búsqueda de comprender el cosmos. La historia de cómo lo estamos estudiando, con paciencia, con rigor, con honestidad sobre lo que sabemos y lo que no, es una historia sobre lo mejor de lo que somos capaces como especie. No necesitamos conspiraciones para hacer esa historia interesante. No necesitamos dramatizarla con afirmaciones extraordinarias. La realidad, tal como la revela la investigación científica cuidadosa, es suficientemente asombrosa por sí misma. Un fragmento de hielo y roca del tamaño de una pequeña montaña, formado alrededor de otra estrella, viajando por el vacío interestelar durante eones, cruzando casualmente nuestro sistema solar justo cuando tenemos la capacidad de estudiarlo. Eso es extraordinario. Y el hecho de que podamos descomponerlo espectralmente, rastrear su órbita, medir su composición, entender su física, eso es milagroso en el sentido más genuino de la palabra. Así que la próxima vez que escuche sobre Tracy Atlas, o sobre el próximo objeto interestelar que inevitablemente será detectado, tómate un momento para apreciar lo que realmente está sucediendo. No es un encubrimiento gubernamental. No es un misterio insondable. Es ciencia en su forma más pura y poderosa, humanos usando la inteligencia, la tecnología y la colaboración para expandir las fronteras del conocimiento humano. Es un proceso imperfecto, llevado a cabo por personas imperfectas, pero es nuestro mejor método para descubrir verdades sobre el universo que habitamos. Y esas verdades, cuando finalmente emergen del proceso científico, probadas y verificadas y sólidas, son las únicas verdades en las que realmente podemos confiar. No porque alguna autoridad las declare, sino porque cualquiera con el entrenamiento y los instrumentos adecuados puede verificarlas independientemente. Ese es el poder de la ciencia. Ese es por qué funciona. Y ese es por qué, cuando miramos al cielo nocturno ahora, ya no vemos solo puntos de luz misteriosos, sino un universo que estamos comenzando genuinamente a comprender. Tracy Atlas seguirá su camino. Los científicos seguirán analizando los datos recopilados durante su paso. Los artículos se publicarán, los resultados se debatirán, nuestra comprensión se refinará. Y eventualmente, cuando todo esté dicho y hecho, sabremos mucho más sobre este visitante interestelar de lo que sabíamos cuando lo detectamos por primera vez ese día de julio de 2025. Ese conocimiento se sumará al gran acervo de conocimiento humano, disponible para todos, construyendo sobre lo que aprendimos de 1 y Oumuamua y 2 y Borisov, y sirviendo como base para estudios de futuros visitantes interestelares. No es glamoroso. No es instantáneo. Pero es real, es confiable, y es como la humanidad genuinamente aprende sobre el universo. Y al final, eso es lo único que realmente importa.